equipo? Bueno, cada vez mejor y todavía no está sin el alta médica, pero determinaremos hoy si puede viajar mañana o puede viajar a Chicago o no. ¿Completó una semana de trabajo? ¿Cuánto tiempo tiene con balón? No, ya con balón hace varias semanas que empezó a entrenar, obviamente primero con el cuerpo médico y con los preparadores físicos, después se integró en algunos lapsos del entrenamiento con el grupo y bueno, y estamos en esa evaluación. Y vuelve a ser una situación como la anterior, ¿no? De si hay un mínimo riesgo, sobre todo considerando que... Sí, bueno, estas son cuestiones que también se hablan mucho con él, de la forma que se va sintiendo. Es una lesión eh, por la cual lleva, creo que, más de 6 semanas. Entonces, tiene que estar bien, bien tranquilo, bien seguro y, bueno, y ahí determinaremos. Profe, pero precisamente por los tiempos se podría esperar que regresara el próximo 14, ¿no? Bueno, como te digo, vamos a ver el entrenamiento de hoy. Él ha hecho una semana bastante bien, teniendo participaciones con el grupo. Todavía no tiene la alta médica y hoy determinaremos si puede viajar o no. Gerardo, hablando del partido, ¿cómo mantiene a sus jugadores ordenados y concentrados? Porque Chicago, que tiene 30 puntos menos que ustedes, en el papel es un rival que podría ser sencillo, que ya lograron la clasificación a los playoffs. ¿Cómo mantiene al grupo ordenado y concentrado para los partidos? Bueno, primero que creo que en la MLS rivales sencillos no hay muchos que encuentre, ¿no? Este es un equipo que cuando fuimos el año pasado a su casa creo que perdimos por 4 goles. Y además porque ellos todavía están en una pelea por una clasificación a playoff o a play-in. Y también porque nosotros tenemos mucho por jugar y por ganar. No en títulos, pero sí en objetivos cumplidos. Y para nosotros poder ganar la Supporter Shield es un objetivo. Si nosotros entendemos que por haber logrado la clasificación a los playoffs la fecha pasada podemos de alguna manera aflojar, estaríamos cometiendo un error muy grande porque además estaríamos llegando de mala manera inclusive a los playoffs. Hablando de playoff, una pregunta más general. Cambia, todo cambia, dice la canción. Tu opinión personal en general del fútbol en cuanto a que, por ejemplo, la Champions ahora cambió el formato. La MLS ya hay que jugar a lo mejor 3 partidos, aunque seas el número uno, podés jugar 3 partidos. Empezás jugando de local, no definís de local. ¿Cuál es tu percepción en general de todo eso? En realidad trato de no pensar mucho en las cuestiones organizativas, porque en definitiva está la gente que se aboca a eso y que decide. Y ellos sabrán los motivos por los cuales hacer. En definitiva, aunque yo me queje, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, tengo que jugar bajo las reglas que ellos ponen. Así que no me desgasto mucho pensando en si está bien, si está mal, si comparto o no comparto. Pero, por ejemplo, desde el punto de vista de los fanáticos, ¿no? Vos decís siempre definimos en casa y siempre vamos. Y ahora es definir de visitante, o sea, que hay que pedir a la gente que vaya también. Sí, el formato específicamente creo que es de cuarto de final, donde se juega a 3 partidos, sí, es medio raro, como mínimo. Pero bueno, ya está, hay que jugarlo. La línea defensiva, don Gerardo, ¿cómo la va visualizando? Hay situaciones, como en el caso, por ejemplo, de Cristo, que no lo vemos con mucha regularidad. ¿Qué está pasando con él? ¿Por dónde pasa la ausencia de Cristo? ¿Le gusta más Pusi en esa posición de central? A ver, cuando lo usamos a Sergio, la mayoría de las veces cuando decidimos armar una línea de 5, si bien él también ha jugado de central en línea de 4. Lo que nos da él en ese lugar es siempre una salida limpia de pelota y una lectura de juego que la puede transmitir a los volantes y también nos permite de alguna manera sostener a Yannick dentro del equipo y aprovechar el momento que él tiene, ¿no? Que si no estaríamos privándonos de tenerlo en campo, teniendo un rendimiento alto.
Y la verdad es que esto me lo permite hacer y no solamente, o no es el principal motivo. El principal motivo siempre parte de las características del rival que tenemos. Pero siento que ya hemos tomado la forma de una u otra manera. También es cierto que con Columbus perdimos, pero cuando uno revisa el partido, el formato ese nos cayó muy bien, lo repetimos con Cincinnati, lo hemos hecho bien. Siento que más allá de que podamos depender del resultado, es algo que lo podemos transformar y no sufrir consecuencias en el juego. Ese mayor reconocimiento para un jugador, sobre todo en el caso de Yannick Wright, que usted mueva algunas piezas, reconociendo la cualidad de un jugador tan joven. Es que yo entiendo que la obligación, a veces no podemos, pero creo que la obligación de los entrenadores es tratar de tener en campo a los jugadores que mejor están y hacerlos convivir. Y como yo, salvo alguna cuestión circunstancial y de un momento del partido, no voy a utilizar a Yannick y a Bussi jugando los dos juntos en la mitad de la cancha. Esta es la mejor forma de poder sostener a Yannick adentro del equipo. Profe, teniendo en cuenta la clasificación, ¿tiene pensado darle oportunidad a algunos jugadores jóvenes de cara a estos últimos partidos de la ronda regular? Los jóvenes ya están con nosotros y ya juegan. Quizás unos que no hayan tenido tantos minutos. Así, si me preguntás si tenemos pensado hacer alguna rotación y esas cosas, la verdad es que no. Estamos jugando cada 6 o 7 días, con lo cual no encontramos motivos. Veremos cuando viene ahora después de la fecha FIFA. Creo que hay una semana o 2 semanas donde se juntan 3 partidos en 7 días y si hacemos alguna rotación, pero en principio no lo tengo planificado. Gerardo, hablando de la fecha FIFA, ¿cuántos jugadores piensa ¿Que vamos a perder? Ujú. Y no sé si tantos esta vez. Por lo menos por las informaciones que tenemos serán 3 o 4, no creo que sean más. Al margen de lo que comentabas de Messi, quería preguntarte si el resto del plantel está a disposición y cómo estuvo la semana de la rodilla de Luis Suárez. No, Luis trabajó normal, sin ningún problema. En la semana, bueno, hemos tenido ahí algunas cuestiones que tenemos que ver hoy y que definirán también los futbolistas que viajan y el equipo de mañana. Se nos cayó Leo Afonso, lamentablemente. Tiene un problema de pubalgia que le recrudeció. Hablamos con él a ver si existía, con los médicos, a ver si existía alguna posibilidad de, porque es una lesión que ya hace tiempo que arrastra, si había alguna posibilidad de llegar a final de temporada y lamentablemente el chico siente mucho dolor, así que sí, va a pasar por cirugía. Lo perdemos hasta el año que viene. Sí, seguramente. ¿Es David Ruiz uno de los convocados? David creo que está convocado, sí. Sí, es uno de los que está convocado. Gracias. Dale, chau, hasta luego.